Muy buenas a todos, en este vídeo vamos a explicar las tablas de frecuencia en el tema de estadística descriptiva. Lo último que vimos fueron las nociones generales que había que saber un poco para la estadística descriptiva, siempre hablamos del nivel de secundaria, y en este segundo paso vamos a hablar de las tablas de frecuencia, que no son más que unos gráficos para poder ver en un golpe de vista, o sea, mirando más o menos por dónde rondan los datos que hemos recogido, porque veremos, en este caso tenemos aquí una ristra de datos en los que le hemos preguntado a 10 alumnos de una clase su número de hermanos. Entonces tenemos que como que pararnos un poco para mirar el número de hermanos que tiene cada uno y bueno, no lo podemos ver claramente con un golpe de vista, sí que es verdad que miramos un poquito y sí podemos sacar alguna que otra conclusión, perdón, pero con un golpe de vista no podemos sacarlo. Entonces, para eso sirven las tablas de frecuencia, para simplemente con mirar pues tener una idea de cómo son los datos que hemos recogido. Bien, vamos a empezar las tablas de frecuencia, en este caso de datos aislados. Se utilizan para cuando tenemos variables discretas. Recordamos que ayer dijimos el tipo de cuantitativa discreta. Vale, pues por ejemplo, si queremos saber el número de hermanos, que tiene un hermano, dos hermanos, tres hermanos, o el número de mascotas en casa, una mascota, tres mascotas, no se puede tener una mascota y media o un hermano y medio. Entonces ahora mismo las tablas de frecuencia que vamos a ver son para representar estos datos discretos, ¿vale? Se llaman tablas de frecuencia para datos aislados. Bien, ya hemos recogido la información en una muestra de unos alumnos, de 10 alumnos en una clase, y le hemos preguntado por el número de hermanos. ¿Cuáles son los pasos para hacer esta tabla de frecuencia? Pues el primer paso que vamos a hacer es hacer dos columnitas en las que vamos a representar, por un lado, el número de hermanos y el otro lado, la frecuencia absoluta, que es lo que vamos a ver ahora mismo y lo voy a explicar una vez que lo ponga. Entonces, primero vamos a llamar XI y FI. En XI vamos a poner los datos, porque esto, a ver, voy a hacer un pequeño resumen. Estos son los datos que hemos ido preguntando. Le hemos preguntado al primer alumno, ¿cuántos hermanos tiene? Me ha dicho, 0 hermanos. Al siguiente alumno, ¿cuántos hermanos tiene? 3 hermanos. Al siguiente, 1 hermano, 0 hermanos. Entonces, aquí vamos a colocar los posibles datos que tenemos. Pues aquí, ¿qué datos tenemos? Tenemos 0 hermanos, 2 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, 4 hermanos, ¿vale? Pues entonces aquí vamos a poner el número de hermanos. O se tienen 0 hermanos, o se tiene 1 hermanos, o se tiene 2, o se tiene 3, o se tiene 4. Y aquí vamos a anotar el número de veces que se repite este dato, que es la frecuencia absoluta, el número de veces que se repite, es decir, ¿cuántos alumnos tienen 0 hermanos? ¿Cuántos alumnos tienen 0 hermanos? Pues estamos viendo que este alumno tiene 0 hermanos, que este alumno tiene 0 hermanos y que este alumno tiene 0 hermanos. En total hay 3 alumnos con 0 hermanos. Ponemos aquí que la frecuencia absoluta del 0 hermanos son 3. Después pasamos con un hermano, pues un alumno tiene un hermano y otro alumno tiene también un hermano. En total, 2 alumnos tienen un hermano. Para 2 hermanos, solo vemos que un alumno tiene 2 hermanos. Solamente un alumno tiene 2 hermanos. Recordamos que la frecuencia absoluta es las veces que se repite este dato. 3 hermanos, pues tienen un alumno y 2 alumnos. Y 4 hermanos también tienen 2 alumnos. Este es el primer paso, recoger en una columna, poner los datos posibles que puede haber en el estudio, 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos, 3 o 4, y a su derecha relacionando la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite este dato. Entonces, una vez que tenemos recogido esto, no es más que representar esto en un diagrama de barras. Vamos a tener lo siguiente, vamos a tener el diagrama de barras aquí. En los que en el eje X, vamos a representar los datos posibles que tenemos en nuestra variable. ¿Nuestra variable cuál es? El número de hermanos. Pues aquí vamos a representar nuestra variable, el número de hermanos. O se tienen 0 hermanos, lo vamos a poner aquí el 0, separado aquí para que se vea mejor. 0 hermanos, 1 hermano, 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos, 3 o 4. Hemos dicho que estos son los números
número de hermanos. Y en este eje, en el eje Y, en el eje de ordenada, vamos a representar la frecuencia absoluta. ¿Y cómo vamos a representar esto? Pues tan simple como 0 hermanos. ¿Cuántos? Perdón, vamos a poner aquí también, en este vamos a poner se repite una vez, 2 veces, 3 veces, 4. Bien. 0 hermanos. ¿Cuántos alumnos tienen 0 hermanos? 3 alumnos. Pues 3 alumnos tienen 0 hermanos. Es decir, 3 alumnos tienen 0 hermanos. Lo colocamos ahí. En el 0 hermanos, 3 alumnos. Hasta el 3 subimos. Después decimos, para el siguiente, ¿cuántos alumnos tienen solo un hermano? Este y este. Ya lo hemos recogido aquí. 2. Pues entonces en un hermano, a la altura de 2, ahí subimos una barra hasta el número 2, que es su frecuencia absoluta. Después seguimos así con todos. En el 2, para 2 hermanos, tenemos que solo un alumno tiene 2 hermanos. Seguimos con el 3, 2 alumnos tienen 3 hermanos. Y en este caso, para 4 hermanos también 2 alumnos lo tienen. Entonces, simplemente con mirar esto, puedo ver cómo de repente 0 hermanos lo tienen 3, un hermano lo tienen 2, después que 3 y 4 hermanos también lo tienen 2, que el que menos tiene son 2 hermanos, que solo tiene un alumno. Entonces, con un golpe de vista podemos representar y ver claramente todos estos datos que aquí están dispersos. Aquí lo tenemos un poquito mejor agrupados y aquí en una gráfica con un golpe de vista lo tenemos hecho. Y con esto pues tenemos mucho más claro representados los datos que hemos obtenido.